como para no cambiar nada de horarios y eso es dejarlo para la última clase, pero sí o sí, o sea, si eso, como que corremos el riesgo, no sé, alguien se siente mal y va a tener que presentar igual el trabajo aunque se sienta mal, ¿no? Pero se los dejo para pensar de última. ¿Qué quieren hacer con eso? Débora. Sí, si no la otra, profe, algún miércoles, porque nosotros no tenemos clases. Ah, yo sí tengo. Yo pasarla Ah, de día, por eso preguntaba después, por ahí sí puedo. Porque con mucho tengo reuniones, empiezo los lunes temprano y corto con ustedes. Después todo lo demás que hago se puede cambiar de horario. Yo está. No dije nada entonces. no, está bien. Yo, sinceramente, también tengo como medio complicados los horarios como para hacer muchos cambios. Pero bueno, la opción como también podría ser pasarlo, o bueno, que lo resolvamos. eh, por ahí eso, si ustedes dicen, bueno, yo tengo una habitación donde nadie me va a molestar, por ahí es medio, nada, qué sé yo. Vamos a ir en contramano de todos, pero bueno, muchos van a estar rindiendo. Justo un partido igual a las 2 de la tarde, que son todos a la noche, nunca me lo hubiese imaginado cuando lo pensaba. Verónica, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, es que me di cuenta ayer, revisando los horarios de los partidos del Mundial, que en nuestro parcial, que es el 22 de junio a las 2:20 de la tarde, es al mismo horario que uno de los partidos de Argentina, que es el 22 de junio a las 2 de la tarde. Y yo siento que en un aula, si todos somos adultos, bueno, decimos, bueno, es un partido, no nos perdemos y se resuelve. Pero siendo virtual, en sus casas va a ser más difícil que ustedes se concentren si hay gente viendo el partido. Vieron que acá se moviliza mucho. Lo más perdido, no sé, los nenes en general faltan en la escuela, a veces se los pasan en la escuela, pero si no faltan y se lo queda mirando, alguno se junta. Entonces, maquinaba eso ayer mientras estaba viendo con mi sobrinito los fixtures esos para ver las fechas y claro, se me cruzó ahí, se me prendió la lamparita enseguida, pensando que era lunes a las 2 de la tarde y dije, seguro es el lunes del parcial, porque además eh, el único día que es temprano creo que es ese, los demás son tarde. Así que podemos pensar eso. Hay una posibilidad de dejarlo para última clase, porque insisto, este no es un parcial que en general ustedes tienen un recuperatorio por eh, no aprobar, porque si vamos clase a clase haciéndolo, es medio difícil no aprobarlo, ¿no? Eh, Sobre todo por, o sea, reprobarlo, digo, pueden, generalmente el parcial es para ver si es para promoción o para regularizar la materia. El que lo hace todo último momento, por ahí sí, que también podríamos hacer eso. Pero bueno, piénsenlo, de última tenemos un montón de tiempo. Yo porque, vieron cómo soy, que me gusta tener todo organizado, todo pensado, y desde el momento que me di cuenta, ya es algo que se los quería decir, así lo resolvemos. La otra es que si ustedes lo pueden, me dicen, no, prefiero rendirlo ese día, bueno, lo rendimos como siempre. Sí. Por lo que veo, no, porque tienen clase, así que cuando termine el partido ya no vamos a poder. Sí, lo hacemos el 22 o lo hacemos el 29, eso sí, ya. Como que yo se los comento sobre todo por eso, ustedes que saben bien cómo son eh, sus, sus vidas, sus hogares, la vida de sus hogares, capaz me dicen, no, mira, profe, mis hijos están en la escuela, se lo pasan ahí, estoy solo, estoy sola, prefiero rendir el 22. Yo les doy la opción de pensarlo y ver si lo pasamos entonces, ya que no podemos atrasarlo, al 29 y tener esa defensa. Yo después les doy las notas, les doy una pequeña devolución ahí y dejar el 22 como consulta, que por ahí me preguntan dudas y eso, si hay alguien gritando al lado, no les va a molestar. Si hay alguien gritando, digamos, porque ve el partido. Así que lo pensamos de última, eso, qué quieren hacer, cómo lo podemos hacer, cómo lo podemos resolver, sobre todo eso, para que tengamos la concentración de rendir un parcial. Eh,
Que son cosas, obviamente, es más importante una carrera a esta altura de la vida, yo creo que un partido, mi trabajo también, yo muchas veces me tocó trabajar, nunca tomar parcial, ¿no? Pero muchas veces me tocó trabajar, a ustedes les habrá pasado ya, mientras jugaba Argentina, pero siento que para rendir, por ahí, no sé, a algunos se le puede complicar. Entonces, piénsenlo, charlenlo, también vean ahí qué van a hacer. No me readelanto, pero vean eso, cómo va a ser la vida de su familia, vemos si lo dejamos para ese día o el 29. De nada. Claro, sí, pasa. Ya en la vida adulta pasa un montón. Pero si fuese en el aula de última es como que, bueno, nos encerramos ahí y rendimos y bueno, iremos medio a contramano, pero a veces pasa. Pero pensaba sobre todo en eso. Mis sobrinitos que decían que no les tomen, pero no les tomes prueba, me decían. Y bueno, le tengo que tomar, no le tomes prueba, no seas mala. Eh, pero bueno, algo tenemos que arreglar. Doy esa opción, porque también eso, teniendo en cuenta cómo somos los argentinos, es medio difícil que todo nuestro alrededor esté como pensando en dejarnos en silencio, que rindamos. Así que lo pensamos, de última ustedes vayan fijándose, piénsenlo, después el lunes que viene lo volvemos a hablar, si no. Es justo, porque si fuese que no hay feriado de última, lo adelantamos, la defensa, y dejamos las últimas clases para recuperatorio y para devolución, hacemos algo más con todo lo que aprendimos de última. Pero al estar el feriado, también nos acorta mucho. Eh, nos quedan 2 feriados más días lunes, que son lindos a veces porque descansamos, pero también nos hacen que vayamos a veces un poquito más, no sé si más rápido, pero bueno, que no nos da tanto como para poder hacer muchos cambios. Bien, bueno, es lo que medio con mi sobrinito me decía, no le tomes prueba entonces. Pero yo, imagínense una lucha con uno de 6 que no le gusta copiar y me dice que yo le digo que está bien copiar porque soy senia, que por eso, que lo traiciono. Así que no son parámetros tampoco. Eh, la idea de esto es como hicimos en la clase pasada, que charlamos una parte, ir parte por parte charlándolo, así que ya para junio más o menos ya va a estar, todo este trabajo va a tener mucha más forma. De hecho, para antes del feriado se supone que esté medio cerrado, si ustedes se van tranquilos y lo único que tienen que hacer es preparar la defensa. Tranquilos, obvio que te da nervios un trabajo, pero más o menos si ustedes pueden ir clase a clase, como siempre, si tienen un parcial importante, no es que sí o sí van a tener que hacer eso y si no, pierden la chance, pero sigamos clase a clase, etapa por etapa, por ahí llegamos mejor ya para esa fecha. Bueno, súper adelantándome como siempre, pero prefiero pensarlo ahora, ya tenerlo resuelto y que después no nos agarre esto, eh, nada, de imprevisto, ¿no? Que ustedes estén peleando con él, no grité los goles, que puede pasar ya. Bien, bueno, creo que no va a pasar en otras clases o algo porque me parece que son todos después de la noche, así que quizás afán de los trabajos, ustedes también, no les toque ir a trabajar y puedan verlos tranquilos. Vamos a empezar con el tema de hoy, después vamos a dedicar una parte para que charlemos sobre los avances, sobre lo que estuvieron pensando, ¿sí? Ya nos sacamos el tema parcial, lo piensan, tenemos tiempo para resolver. Bien. Ven que abro, que se ve que cerré todo. Bien. Bueno, la clase pasada estuvimos charlando sobre el problema de investigación, algunos estaban más acercados, a algunos les costaba un poco esta idea de achicar el problema o tenían muchas ideas. Yo dije, bueno, sigan pensándolo, quizás con los objetivos también nos ayuda a definirlo más.
La segunda parte era pensar en este objetivo general, que yo les decía es muy parecido al problema, solamente que seguimos delimitándolo con ese verbo que elegimos. Y después tenemos 3 objetivos específicos que son como escaloncitos más chiquitos que sí o sí tengo que cumplir, conocimientos a los que tengo que llegar, que alcanzar para resolver el problema de investigación. Y eso también nos ayuda a seguir delimitando, a decir los caminos por los que vamos a ir y por los que no. El tema de hoy, quizás cerrando un poco lo que es el qué voy a investigar, ¿no? Que siempre yo digo, hay un qué voy a investigar, qué quiero saber, y hay un cómo. Y para saber cómo quiero investigar, sí o sí antes tengo que definir el qué. Vamos a hablar hoy es de una de las etapas de este método científico que siempre, al que siempre volvemos, que es un método riguroso, que lo primero que tenemos que pensar en este método es que pasa algo, entonces una vez que pasa algo nuevo, algo digno de investigar, el primer paso es la observación, ¿no? Yo observo qué está pasando, después le hago una pregunta, que es el problema de investigación, y dentro de esa pregunta lo que nosotros planteamos son objetivos, que siempre tienen que ser de conocimiento, y lo que hacemos nosotros generalmente cuando tenemos una pregunta, y esto es bastante normal porque nuestro cerebro funciona también así, yo hago una pregunta y alguna respuesta a mi cerebro le encuentra. Y no es que la encuentre de la nada, sino es que si yo me pregunto algo es porque ya sé sobre el tema. Ya sé por la experiencia o por haber leído mucho, por haber buscado mucha información sobre ese tema. Y eso es lo que se llama hipótesis, que es un supuesto de el conocimiento que yo voy a obtener, ¿no? De la respuesta de mi problema de investigación. Y es lo que yo tengo que verificar hacia el final de mi investigación. En esa verificación voy a saber si mi hipótesis es correcta o incorrecta, es decir, si la compruebo o la refuto. Pase lo que pase, tanto si la repruebo, si la compruebo o si la refuto, voy a obtener un nuevo conocimiento científico. Entonces, resolví mi investigación. Vamos a hablar un poquito más de la hipótesis hoy. La hipótesis, entonces, es este supuesto, esta respuesta que yo le doy a mi problema de investigación. Hay algo muy importante que yo voy a aclarar varias veces en esta charla, pero empiezo con esto casi, es que no toda investigación tiene una hipótesis que nosotros podamos leer en la redacción de esa investigación. La mayoría sí, pero algunos no. Yo se los pido para esta primera investigación o proyecto de investigación que vamos a hacer, porque siempre en nuestra cabeza va a estar la hipótesis. Porque si yo no tengo una respuesta, no puedo saber qué objetivos tengo o por dónde voy a guiar mi investigación. Si yo planteo los objetivos de investigación es porque creo que va a pasar algo cuando yo termine de investigar. Entonces ahí digo, bueno, voy a buscar sobre este tema. Por eso, para mí, lo mejor siempre es escribirla para que primero el lector de esa investigación pueda leer, pueda saber más de cómo delimité la investigación. Y segundo, como para plantear, para seguir planteando esta delimitación propiamente, vale la redundancia, ¿no? Pero nosotros sí todo el tiempo le estamos diciendo a nuestro lector, bueno, yo me estoy guiando por estos caminos, por esta hipótesis. Lo que hacemos es mostrarle que puede haber un montón de otras hipótesis, un montón de otras respuestas, un montón de otros conocimientos que yo pude haber buscado, pero yo voy por este camino solo. Y voy a responder sobre esto. Lo demás lo hará otro investigador o, bueno, serán otros puntos de vista que analizaré en otro tiempo. Pero es importante que nosotros podamos separar eso. Esta hipótesis empieza porque, como les decía antes, siempre que me hago una pregunta, nosotros podemos pensar en la respuesta. Buscar una explicación probable. Pensar, bueno, ¿cómo será esto, no? ¿Qué resultado tendrá? En ese sentido, es una respuesta anticipada. Una respuesta anticipada a nuestro problema de investigación. Es decir, lo que nosotros hacemos es imaginarnos el resultado de la investigación. Sí o sí, esta respuesta anticipada tiene que ser con información sobre mi experiencia, sobre algo que ya vi, que ya se repitió varias veces, por ejemplo, en mi trabajo, o sobre algo que leí mientras estudiaba sobre el tema.
Por ejemplo, si yo me planteo una pregunta sobre algo social, puede ser que haya pasado lo mismo en otros países. Entonces yo digo, bueno, seguramente en este país que tiene el mismo más o menos contexto, puede estar pasando lo mismo. O algo que pasó en mi trabajo, que yo lo experimenté, lo viví, digo, bueno, puede tener que ver con esto. ¿Qué es lo que hacíamos en nuestro primer trabajo práctico, que para mí siempre es uno de los más interesantes, con salud mental en adolescentes? Que nosotros, ¿qué hacíamos para poder responder esas preguntas? Lo que pensamos es, bueno, ¿qué leí sobre el tema? ¿Qué vi en alguna materia? ¿Qué vi cuando salen estas noticias? ¿Algún psicólogo, psiquiatra hablando en tele? Puedo investigar, puedo buscar información. Y sobre eso, bueno, voy a pensar, ¿no? Si en los adultos funciona de esta manera, en los adolescentes debe pasar de esta manera. Y ahí, si nos pensamos en los síntomas, ¿no? Hablamos sobre los síntomas de alguno de los casos que planteábamos y pensábamos lo comparamos con cosas que conocíamos quizás, no importa si era adulto o adolescente, pero decimos, bueno, los síntomas deben ser parecidos. Y cuando hablábamos quizás de las causas, y sí pensábamos, bueno, ¿con qué lo comparo? Si no conozco sobre este tema, bueno, ¿qué le pasa a un adolescente? ¿Qué problemas tienen en particular? Y teníamos un camino que seguir para hacer estos supuestos. Que obviamente la investigación, para que sea conocimiento científico, lo tiene que comprobar o no, o refutar. Eso básicamente es una hipótesis. A diferencia de lo que hicimos en el primer trabajo práctico, que era medio de la nada, que salía porque el ejercicio tenía que ver con jugar con eso, era de la lógica o del sentido común, acá va a ser sobre algo más fundado, que es lo que yo ya sé del tema. E insisto, si yo investigo sobre el tema es que sé bastante, ¿no? Si no, que lo primero que les recomendé es que vayan por temas de los que sabían. Ustedes, por experiencia, ya tienen quizás, alguna idea de su trabajo práctico, de su investigación, cómo puede salir. Si nosotros definimos a la hipótesis, es una suposición que expresa la relación entre dos o más variables que se formula para responder tentativamente, es decir, no es la respuesta ya en la investigación, sino por ahora a ese problema de investigación. Generalmente mis problemas de investigación relacionan dos o más variables, es decir, la causa de, no sé, la depresión en adolescentes es, si me pregunto cuáles son las principales causas de depresión adolescente, y en adolescente yo tengo que definir, pues son niños entre tal y tal edad, ¿y de dónde? De tal entorno, de tal escuela secundaria, por ejemplo, o de tales escuelas. Entonces, si yo me pregunto las principales causas son, y ahí podemos pensar en qué atraviesa adolescentes, no sé, tener un futuro incierto, el bullying, la vida perfecta que se ve en redes sociales. Entonces pienso en causas por mi experiencia, por lo que yo ya vi, por lo que se habla, por lo que yo ya sé del tema, puedo pensar diferentes respuestas. Está muy relacionada también con los objetivos, si nos ponemos a pensar, porque los objetivos, yo a veces digo, generalmente planteo primero los objetivos, pero porque yo ya hice esta respuesta. Entonces, cuando planteo los objetivos de las posibles causas, yo voy a, no sé, cuantificar los casos de bullying, como objetivo puede ser. Relevar las opiniones de los adolescentes sobre la vida en redes sociales. O conocer más. Así ponemos un verbo ahí de esas columnas. Otra puede ser, si pienso que la razón es económica, me voy a preguntar esto, ¿no? Sobre analizar la situación socioeconómica de los adolescentes, de las familias de los adolescentes. Todo eso es porque yo creo que las razones van por ese lado. Si yo creo que las razones solo van por el bullying, que ese es el gran problema, yo voy a pensar en 3 objetivos que tengan que ver con eso, quizás analizar las relaciones en la secundaria y
en la familia y en los entornos sociales como los clubes o actividades por fuera de la escuela, cuantificar los casos documentados. Entonces ahí ya cambia la perspectiva, porque yo tengo una hipótesis diferente. Va solamente por este lado. Quiere decir que mi hipótesis de que es solamente por el bullying o situaciones parecidas es más importante que otras hipótesis. No, pero si yo compruebo eso y yo pongo en mi trabajo que esa investigación surge de esa hipótesis, el que lo lee va a saber que yo dejé otras opciones de lado. Que voy a analizar mi trabajo desde, en este caso que puse ejemplo, el bullying. Eso le da, por un lado, más delimitación, le da más seriedad al trabajo porque yo presento esa idea que tuve, ese supuesto que me hace, que lleva también mi investigación. Yo siempre voy buscando confirmar o refutar eso. Al confirmar o refutar, yo ya tengo algo un poco más concreto. Deja de ser abstracto buscar las razones. Entonces, es importante porque nos sigue estructurando y dándole más rigurosidad, más delimitación a mi investigación, que es lo que nosotros siempre queremos, que esté bien delimitada, si yo no hago generalizaciones, y que esté, estructurada con una rigurosidad que me permita presentar los datos como conocimiento científico. Para definir una hipótesis, nosotros podemos, por un lado, decir lo primero que es una respuesta tentativa. Por ahora tengo esta respuesta nomás, ¿no? Es el problema de investigación. Hasta que yo termine la investigación, va a seguir siendo tentativo. Es un intento a explicar ese problema, un intento a saber más de ese problema. Es una conjetura que el investigador puede tener porque ya sabe sobre el tema, porque tiene experiencia sobre el tema, porque ya hizo la búsqueda bibliográfica y de datos sobre el tema, para encontrar una conjetura sobre lo que se va a encontrar cuando termine la investigación. Insisto, yo en mi investigación voy a buscar datos certeros, pero por ahí yo ya busqué, estoy haciendo una investigación en escuelas de, no sé, particular, privadas del centro de Rosario. Entonces yo ya tengo una investigación sobre escuelas públicas, o una investigación de Buenos Aires. Y con eso que le dije, mira, acá está pasando eso, voy a ver si en Rosario pasa algo parecido. O pienso, bueno, ¿qué diferencias hay? ¿Qué diferencias hay entre Rosario, no sé, y si yo la hago en ciudades más chicas, en pueblos más chicos? Entonces ahí empiezo a hacer conjeturas y planteo mi hipótesis. Una hipótesis primero entonces es una explicación provisional. Empiezo explicando este fenómeno de esta manera y después a ver si lo compruebo o no. En ese mismo sentido es una predicción del resultado de la investigación. Muchas veces la voy a refutar, entonces me va a servir para eso. No va a ser lo que yo predije, pero yo ya tengo un camino a seguir. Siempre lo vamos a someter a prueba, es decir, voy a buscar datos para ver si esa hipótesis la compruebo o no, si es correcta o no. Si pensamos en investigación de las que a veces nombro yo, no sé cómo se hace una vacuna, que no vamos a hacer de ese tipo, pero la hipótesis está en, bueno, este fármaco junto a este fármaco en esta dosis va a lograr la inmunidad, por ejemplo. Esa es la hipótesis con la que se parte y se prueba si funciona o no. Y en ese mismo sentido, como vamos a probar si se comprueba o no, puede ser válida, puede ser verdadera o puede ser falsa. Es decir, se va a comprobar o no, o se va a refutar. Y es importante, yo lo repito muchas veces, perdón si se empieza con esta, pero en cualquiera de cualquiera de las dos formas hay una investigación. Si yo lo refuto, yo tengo un nuevo conocimiento científico. Este compuesto no funciona para inmunidad, en esta dosis al menos que probé. Esta no es la principal razón, el bullying, no sé. Después descubro que
yo estaba analizando el bullying y cuando hago encuestas, cuando analizo los datos, cuando observo la realidad, los datos que hay, no sé, la mayoría de cosas que están pasando ahora también, no sé, tienen problemas con las apuestas, con el OnlyFans, todas esas cosas que están atravesando los niños más grandes y adolescentes también. Entonces, puedo empezar una nueva investigación sobre eso. En este sentido, la hipótesis me da un camino un poco más seguro, más estrecho también para seguir. Siempre esto, antes de pensar en esto, que tengamos para elegir en hipótesis, que acá no la agregué, pero antes de pasar por ahí a otro tema, siempre que hay dos hipótesis, y yo tengo que elegir, me parecen las dos que pueden iluminar incluso dos puntos de vista diferentes, o que las dos son posibles, yo tengo que empezar por la que me parece que es más posible. Tengo que empezar por la que es más fácil, que voy a quizás gastar menos recursos para investigar. Pensemos si tenemos que descubrirnos un tratamiento, una vacuna, y pueden ser dos fármacos diferentes. Siempre voy a empezar, si los dos es igual posible, por el más barato de poder analizar, el más barato de poder producir, ¿sí? Lo más fácil, lo más cercano. La idea es que yo empiezo por lo más cercano, la comprobé, digamos, con lo más barato, lo más cercano, la comprobé y ya está. Buenísimo, ya la investigación me sirvió, no tengo que hacer otra. Yo empiezo con el más caro, comprobé eso y ahora después voy a tener que hacer otra para ver si el más barato funciona, así podemos producir, no sé, una vacuna, un medicamento más barato, ¿no? Para el alcance de todos. Al igual que la hipótesis, por ejemplo, de las causas. Es más fácil preguntar quizás hoy en día, porque es un tema mucho más hablado en las escuelas por el bullying, que por las apuestas o OnlyFans, que son dos temas sensibles para tocar, o que son temas que tienen plata de por medio, que son temas que todavía no están muy hablados. Quizás un adolescente puede hablarnos más sobre si recibe o incluso si hace bullying, por cómo se, no sé, para seguir con esos dos mismos ejemplos, por cómo se habla, por cómo sabe todo ya el adolescente, cómo puede reconocerlo muchas veces, que por las apuestas, que por ahí para ellos son jueguitos, que no lo ven como algo problemático, muchas veces en un primer acercamiento, en donde hay algo ahí también que tiene que ver con que lo hacen medio escondidas a veces de los padres porque gastan mucha plata, entonces es mucho más difícil comprobar esa hipótesis que empezar por una de la que ya se habló mucho más. Entonces ahí tengo también un camino para hacer primero. No quiere decir que lo otro sea incorrecto, sino cuál voy a elegir primero yo. Si hago una investigación para, de nuevo, un tratamiento y elijo el fármaco más económico de producir, de desarrollar, de investigar, el que es menos escaso en el planeta, vamos a decir, y ese fármaco funciona, yo ya puedo empezar a producir, hacer otras investigaciones para desarrollarlo y producirlo. Puedo investigar también sobre el más caro para tener una alternativa, ¿no? Pero me quedaría con una segunda opción. Si yo hago al revés, yo gasté mis recursos y para producir el más caro voy a tener que seguir gastando recursos en eso en vez de investigar por el más barato, por ejemplo. Y cuando digo barato y caro es como para ponerlo en palabras fáciles, pero piensen en todos los recursos que necesitamos, o esto, el que es más fácil o más difícil de investigar, por poner una palabra, pero en realidad es qué tema por ahí es menos polémico, pero si es un adolescente, con qué temas se encuentran ellos como más, o que encuentran más fáciles de hablar. Una vez que yo pienso mi hipótesis, también la contrapongo con mis objetivos de investigación. Si yo quiero investigar sobre el bullying como principal causa, pero en mi investigación empiezo a buscar datos sobre otra cosa, mi investigación no va a funcionar. Otra de las cosas que por ahí siempre doy muchos consejos es cómo se redacta, porque es algo cortito, no es algo que tenga que ser muy largo. Y siempre tiene que ser la respuesta exacta a mi problema de investigación. Es decir, y yo digo, acá acuérdense que en la primaria nos hacían responder en forma de pregunta
incompleta, que yo a veces lo digo también incluso como consejo hasta en comunicación para no equivocarnos en responder otra cosa. Si nosotros respondemos en forma de pregunta completa, lo más probable es que estemos respondiendo a las consignas que me dieron y no otra. Acá también. Si yo me pregunto por las causas de no me acuerdo cómo era la pregunta principal que había dicho, pero bueno, de problemas de salud mental en adolescentes. Y mi hipótesis es que es el bullying. Yo tengo que empezar esa hipótesis, esa redacción. La principal causa, si la pregunta era eso, de los problemas de salud adolescente en tal lugar, en tal año, es, y ahí desarrollo brevemente porque qué sería esto de que es el bullying, ¿no? El bullying en las escuelas. Entonces, tengo un ejemplo del que de un ejemplo que nombré mucho en la clase pasada, que es el abandono, la deserción escolar, ¿no? Que hay varios estudios, sobre todo en secundaria, yo lo puse en la carrera, como para pensar algo por ahí más cercano. ¿Cuáles son los factores que llevan a los estudiantes a abandonar la carrera, X carrera, en el último año, me faltó acá, en el último año del Instituto X de Rosario, para no poner el ISPI porque no está pasando, si no los asusto. Entonces, el objetivo general tendría que ser muy parecido. Yo puedo analizar las causas o puedo evaluar las causas, pero sería un poco más profundo yo acá identificar. ¿Por qué? Porque lo único que quiero decir es este y este otro. No quiero profundizar en por qué son esos, por ejemplo. Entonces voy a identificar los factores que contribuyen al abandono de la carrera XX. Ahí sí puse, lo redacté bien, en el último año del Instituto X de Rosario. Si ven, es casi igual. Se redacta casi igual. Y ahí como objetivo específico dije describir las características socioeconómicas de los estudiantes, pensando que puede ser algo económico, indagar las experiencias personales y emocionales que los estudiantes asocian sobre el abandono de cursada, que en realidad, si no es lo económico, puedo pensar que tiene que ver algo con que se decepcionaron de la carrera o la experiencia de los últimos años. Y explorar las percepciones de los estudiantes sobre el contenido académico, la organización del plan de estudios y el personal de institución, para ver si hay un problema institucional. ¿Por qué? Porque en mi hipótesis, cuáles son los factores que llevan a los estudiantes a abandonar la carrera en el último año de tal instituto, yo puedo pensar que hay problemas socioeconómicos, que hay problemas personales, que tienen que ver con algo que no lo podemos ni siquiera pensar de anticiparnos, o que puede ser un problema institucional sobre el contenido académico, sobre el plan de estudios o sobre la misma institución y cómo funciona. Entonces, mi hipótesis es esa. Los factores que llevan a los estudiantes a abandonar la carrera XX en el último año del Instituto X de Rosario, y ven que respondí en forma de pregunta larga, es decir, agarré toda la pregunta y le volví a copiar para no confundirme, son dificultades socioeconómicas acompañadas por experiencias personales emocionales desfavorables, como el estrés o problemas familiares, y por último, percepciones críticas respecto al contenido académico y organización institucional. Podría haber elegido una sola. También, si creo que hay un solo factor, como el socioeconómico, y hacer 3 objetivos que tengan que ver con eso. Pero si yo miro esta hipótesis, mis objetivos están. Yo me pregunto por esas 3 cosas. Y voy a buscar conocimiento, voy a buscar poner luz en esas 3 cosas. Por eso, cuando hacemos los objetivos, por ahí si a nosotros nos cuesta seguir delimitando, por ahí podemos hacer medio, yo digo, una trampa a veces, aunque esto es como nos conviene a nosotros plantearlo, y pensar primero en mi hipótesis. Redactar primero mi hipótesis porque yo digo, la hipótesis siempre la pensamos desde que tenemos la pregunta, ya tenemos la respuesta. Si yo planteo primero la hipótesis y digo, viene por acá y por acá, voy a agarrar un objetivo para cada una de esas cosas que yo digo que son factores, por ejemplo.
Esto yo a veces también lo hago ver muy matemático, a veces no es tan matemático como para decir, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Qué proceso hago? Sino que tiene que ver con eso. ¿Por dónde quiero iluminar? Muchas veces, ¿qué hipótesis elijo? Más en estos temas, tiene que ver con qué aspecto quiero yo estudiar sobre ese tema. Por ejemplo, si yo esta investigación la haríamos pasar en el ISPI, la haría el ISPI, quizás no sí les puede interesar lo socioeconómico, los problemas personales, pero es algo que no puede solucionar. Entonces, por ahí se pregunta solamente sobre los problemas institucionales. Porque ese tipo de investigación le va a salir más a la institución. Centrarse en, por un lado, el contenido académico, por el otro lado, la organización institucional, por el otro lado, los profesores, por el otro lado, los niveles de exigencia, el horario de cursado. ¿Cuál es el camino correcto? No existe en investigación un camino correcto o un incorrecto, sino, como les decía antes, quizás hipótesis en donde gastaríamos menos recursos para investigar, entonces siempre se recomienda empezar por esa. Hipótesis que por cercanía son más fáciles de investigar y de resolver, si lo que yo quiero es una investigación, resolver un problema práctico con el contenido o sea, ese conocimiento que obtenga de mi investigación. Por ejemplo, acá sería lo institucional. Yo puedo saber que el problema es económico, puedo saber qué problemas son personales, pero desde la institución puedo tender lazos para que se solucionen, pero no solucionarlos directamente. En cambio, sí puedo solucionar directamente los problemas institucionales. O tengo más injerencia en eso. Entonces, a esta pregunta la voy a iluminar solo con esa hipótesis. ¿Por qué me sirve y por qué le sirve al otro? A mí me sirve para seguir delimitando. Al que lo lee para ver qué perspectiva tuvo la persona que hizo la investigación cuando pensó en esta hipótesis. Así que como complemento también de los objetivos, esta nueva etapa, que es uno de los elementos que van a tener que tener en su proyecto de investigación, nos ayudan a terminar de delimitar y como ya última etapa de este, vamos a llamar, primer capítulo que tiene un proyecto de investigación, que es el qué quiero investigar, que consta el problema, los objetivos y la hipótesis. ¿Se entendió entonces qué es esta nueva etapa, este nuevo elemento que se llama hipótesis? Que lo venimos charlando un poco desde antes, pero para profundizar mejor en este concepto, ¿no? Bien. Bueno, entonces, sí. Perdón, profe, quise habilitar la cámara. Ah, está bien, no hay problema. Yo pensé que había ahí alguna pregunta. Si no hay preguntas, entonces vamos a pasar, para que dejarlos también un poco ahí, quizás, para que después los piensen, lo lean bien, a la parte más práctica, al menos en estas primeras clases en donde vamos a ver el qué, para poner en común los avances que hicimos. La semana pasada yo les corregí a todos los que habían dejado su problema de investigación, ya les hice una corrección. Algunas más específicas que quizás ya tenían el problema más armado, más delimitado, les dije, bueno, cambia de lugar, fíjate dónde ajustar esto. Y algunos era un poco más abiertos porque tenían la idea, pero todavía no tenían el problema. Entonces les voy a preguntar primero a los que todavía tenían que delimitar ese problema de investigación, que por ahí estaban viendo opciones, si pudieron charlarlo, si ya habían pensado objetivos, o todavía no. Sí, sí, profe, algunos tenemos pensados. Bien, porque acá ustedes ponen algo de
para que el instrumental llegue en tiempo y forma a cada servicio. Bueno, ahí hay un camino que ya planteaban. Sí. Bien, bueno. Terminamos con el problema si quieren y empezamos ahí con los objetivos para los que ya les tienen, así ya los pensamos. Débora, vos ya pudiste ahí completarlo. Y ahí habíamos pensado algo, la clase pasada, cuando charlamos, algo incluso un poco más grande de lo que el descarte de un solo elemento. Sí, sí. Pero quería mandarte una foto de lo que íbamos haciendo, pero estoy todavía viendo cómo hacer para mandarlo. Está bien. ¿Querés leérmelo y después me lo mandás y te mando la corrección? Bueno, nosotros pusimos como pregunta problema cómo se debe manejar el glutaldehído vencido en el Hospital Provincial Dr. René Favaloro de Huinca Renanco en el 2026. Mm. Como objetivo general pusimos conocer el manejo de glutaldehído vencido, bueno, en el Hospital Provincial, que eso no sé si va, por eso quería preguntarte. Como objetivo general puse conocer el manejo de glutaldehído vencido en el Hospital Provincial Dr. René Favaloro de Huinca Renanco. Que no sé si va como está la pregunta problema o así delimitado, digo. Sí, la limitación siempre es la misma, pero habíamos charlado algo también ahí en general de que como era un lugar chico, vos guíame si con vos hablé esto, porque después yo Sí, ya sí, digo, sí. está bien, como era un chico, por ahí también podemos hacer todos los elementos tóxicos, porque no había como No, habíamos hablado de cómo se manejaba, digamos, los pueblitos alrededores con el glutaldehído. La cuestión es que no lo usan los pueblitos a los alrededores. Por eso, por ahí, como el caso era bastante particular, por ahí esta cosa que habíamos charlado de que, si mal no me equivoco, no había un como protocolo para desechar, No, porque tampoco está en la empresa que busca esos tipos de materiales. no. Entonces, podríamos hacerlo ya también con todos los materiales tóxicos que hace ese pueblo y por tanto todos los demás de alrededor van a hacer lo mismo. Podemos ponerlo en uno y hacer la generalización después, como para darles más, quizás. Por ahí ponerle cómo manejar residuos peligrosos. Claro, yo creo que les va a ser más fácil después, porque no hay ningún protocolo para ningún tipo de residuo peligroso. No. Tampoco tienen los recursos para que alguien para Em, desecharlos. ¿Y usted qué dice? ¿De limitarlo a Huinca Renanco o Sí, yo creo que en ese caso lo podemos hacer como, y esto siempre lo aclaramos, ¿para qué sirve? Bueno, para todas las zonas rurales que tienen los mismos casos. y cómo lo podría redactar? Sí, bien. Sí, que podemos hacerlo con el glutaldehído o con residuos peligrosos. Y ahí sería como cambiar uno por el otro. Claro, porque yo, por Relaciona ejemplo, ahora puse cómo manejar los residuos peligrosos en el Hospital Provincial Dr. René Favaloro de Huinca Renanco. sí, o descartar también, sí, manipular, capaz que más que manejar sería, Bueno, eh, manipular está bien. Lo pensamos desde ahí, que es un lugar re chiquitito, pero después, y esto son cosas que cuando vayamos redactando, que va a haber una introducción, va a haber un planteo del problema, contar que alrededor también, ¿no? Los pueblos de alrededor o ciudades son ciudades chicas que tienen las mismas características. y eso podría ir como un objetivo específico. A ver, ¿ya pensaron alguno de los Sí, específicos? habíamos puesto objetivos generales y algunos específicos, pero bueno, Bien, están abocados al glutaldehído. bien. Hay un Pero por solo general ahí, siempre, y yo siempre digo, quedémonos con 3 específicos, pero uno solo general, que tal como habías hecho en esta primer acercamiento, es casi igual. Tenemos que ver si es conocer, si es analizar. Conocer estaría bien. Nos quedamos ahí como para conocer la situación, la podemos describir.
Sí, yo había puesto como objetivo general, bueno, conocer el manejo, en este caso sería no, acá sería conocer la manipulación de residuos peligrosos. Sí. Y después me Y preguntás después si se había puesto repite como, ¿cómo? lo mismo. Vos me preguntabas recién si se repite. Sí, Para todos, sí. Yo siempre bien. digo que es mejor que se repita y que esté exactamente lo mismo en el general del lugar y del tiempo en el que se investiga para que no haya confusiones. Bien. Y yo pues como objetivo, habíamos puesto como objetivo específico explorar cómo debe ser el correcto descarte de glutaraldehído, que ahí deberías decir ahora explorar cómo debe ser el correcto descarte de residuos peligrosos. Mm. Ahí ya no delimito como los anteriores, ¿no? No, no hace falta ya en los, excepto delimitamos en los objetivos específicos, si por ejemplo yo quiero hablar de instituciones de Rosario, entonces digo, investigar cómo se hace en las instituciones privadas y en otro voy a hacer algo con las instituciones públicas, por ejemplo. Ahí sí lo delimito, pero si sigue siendo el mismo, ya no es necesario. Bueno, y Estaría mal si lo hacen. después había puesto conocer las consecuencias que se cometen al descartar incorrectamente los residuos peligrosos. Y como último había puesto indagar sobre el protocolo de la institución al momento del descarte. Bien, indagar sobre los protocolos de la institución está bien porque son los protocolos que ya tendría que tener del descarte de todos. El primero, ¿cómo era? El primero había puesto explorar cómo debe ser el correcto descarte de residuos peligrosos en este caso. Bien. Em, Que más o menos me parece que dicen lo mismo. no, sí, uno sería si el protocolo coincide, podríamos ver. Em, em, sí, podríamos pensar en el protocolo del hospital ahí sí o los protocolos generales, como diferencia de uno del otro. Mm, El que sí vamos a repensar es el de las consecuencias, porque primero no sabemos si la están haciendo bien o mal, porque todavía no hicimos la investigación, pero más allá de eso, si yo quiero medir las consecuencias, las consecuencias de un material peligroso las voy a poner en mi marco teórico, es decir, cuando yo le cuente al mundo que lo van a redactar también, eso lo vamos a hablar la clase que viene, que todo sobre el tema, voy a explicar cuáles son los residuos peligrosos, voy a explicar por qué son peligrosos, voy a explicar las consecuencias, eso a nivel teoría. ¿Por qué hay teoría sobre eso? Si yo quiero explorar las consecuencias en una investigación, eso ya no sería de teoría, yo tendría que ir por ejemplo, si una de las consecuencias, según la teoría, es que contamina el agua, yo tengo que ir a medir la contaminación del agua, por ejemplo. Entonces ahí ya se nos va un poco de tema. No porque esté mal, sino porque sería muy complejo de hacer y sería más no tanto para esta profesión. Cuando yo digo además complejo de hacer, y esto medio va para todos también, es que no lo vamos a hacer el trabajo, porque tenemos poco tiempo, es el proyecto solamente. Pero yo tengo que plantear cómo lo mediría incluso. Si yo quiero medir el agua a ver si está contaminada, tengo que saber cómo lo mediría y ya ahí, cuando planteemos el proyecto, se nos complicaría mucho. Bueno, pero pensemos, la semana pasada también hablamos esto que me contabas de los recursos. Si hacen algo más descriptivo, pueden ir por ahí, por justamente si hace más de algo más descriptivo como objetivo general, con describir cómo en esto el correcto descarte, qué recursos tienen. Edilicios, recursos desde el Estado, en este caso sería la provincia. ¿Qué es eso lo que me decías la clase pasada? Que por ahí nos quedamos hablando ahí, me contaba un poco más de cómo se manejaban y yo quedé bastante sorprendida. Porque hay cosas sí, o puede ser por ahí enfocarlo en el traslado. sí, también. Sí, 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 sí. Gracias, profe. No, de nada, pero reencaminado, porque lo que tenemos que ver acá en este tipo de trabajos es desde qué perspectiva eso. Bueno, el traslado es un objetivo específico. Si yo quiero hacer algo más descriptivo,
lo puedo hacer. Incluso las consecuencias de un incorrecto descarte también lo sería, pasa que ahí que sería re interesante hacerlo, medio difícil, porque además pensemos que en ese agua está el descarte, por ejemplo, de los residuos peligrosos, por poner un ejemplo, en el agua, en la tierra, en todo, en el aire, el de los agroquímicos que usaron si es una zona cerca de zonas rurales, el de la contaminación general que tenemos. Entonces, separarlo también debe ser complejo. Los estudios ambientales son como muy complejos. Hay datos sobre eso subidos a algunas páginas de datos, son interesantes, pero como que hay que saber bastante sobre el tema. Bien, bueno, ¿algo más, Débora, antes de pasar ahí a Gabriel, que me ve levantar la mano? No, profe, creo que ya Genial. va medio encaminado. Sí, sí, Gracias. de nada. Esa institución, que la trazabilidad que no es, no sé si se llama digital, pero bueno, que en realidad es un registro más manual. Y supongo que interno. Sí, sí, lo que es acá es algo bien interno. Es como que en realidad lo que es la central en esta institución está prácticamente unida a quirófano. Entonces como que recién ahora como que se está independizando la central, entonces estamos todos en ese proceso. Como que todos los cambios están empezando hace poco tiempo. Y todavía seguimos acarreando costumbres o formas de trabajo de antes. En este caso, la actualización estaba bastante lejos, por eso el sistema de trazabilidad hoy por hoy no lo tenemos, pero sí es algo a lo que se apunta a futuro. Bueno, ahí hay algo también. Si está apuntándose, quizás el cambio no sea ya, quizás en unos meses, quizás sea todo este año el cambio, pero si ustedes quieren ver cómo impacta un sistema de trazabilidad, la investigación la pueden pensar, porque recuerden que no la vamos a terminar, porque no tenemos tiempo. Entonces, vamos a hacer un proyecto. Entonces, ese proyecto puede ser como, bueno, cómo impactan, y la comparación está clara, desde este sistema actual hasta cuando la terminen de implementar. Por ejemplo, se me ocurre, porque ahí veríamos el impacto real en una misma institución de cómo funciona con una trazabilidad, ya con un sistema que se adecua a normas que uno ya debería saber. Si yo les pregunto a todos, ¿la trazabilidad funciona, impacta positivamente? Yo creo que me van a decir sí. Bueno, si ustedes quieren probarlo a eso, a esa hipótesis que ustedes habían puesto en tiempo y forma, que lleguen en tiempo y forma, un buen quizás trabajo sería cuando se termine de implementar esa comparación, por ejemplo. Estaría como pensando en el futuro, digamos. Claro, como para decir, bueno, qué cosas vamos a revisar ahora y qué cosas cuando se termine de implementar este programa, por ejemplo, pensando incluso en objetivos más específicos. O sea, el objetivo general sería como analizar en comparación digamos, el ideal del sistema de trazabilidad con el que se utiliza en esta institución. Por ejemplo, como para conocer la institución. Si no, pueden buscar una cualquiera de que trabaja alguno de sus compañeros. Pasa que si ustedes conocen la institución, por ahí es más fácil toda la primera parte, que es describir la institución para que uno entienda también, para que ustedes también entiendan cómo funciona. Porque yo puedo decir, no sé, alguien trabaja en una central chiquita, y dice, no, yo no tengo trazabilidad, pero todo llega en tiempo y forma, que por lo que me contás, la tuya, donde trabajás, es bastante grande. Se necesita, ustedes dirían, o no, un sistema de trazabilidad. Sí, es que se utilizan muchas actas para poder tener un control, entonces como que no hay una línea, digamos, central como para coordinar todas esas entradas, porque no es que solamente coordinamos cosas de quirófano, sino de todos los departamentos de esta institución. Y ahí es donde cuando vienen todos juntos, ¿viste? Es como que tenés que tener o una persona o una forma de hacer un seguimiento por lo menos interno de eso que entra por una de las entradas hasta que se dispensa. Sí. Y es un poco emborroso, ¿viste? Porque tenés que andar anotando, ver quién tiene trabajo. No hay algo escrito, sino muchas veces quedan lo que te comentan o lo que vos viste. Y ahí es donde se complica, ¿viste? Y bueno,
por supuesto que hoy por hoy no tanto, pero en su momento pasaba bastante seguido de que, como que se mezclaban las cosas o se perdían directamente. Entonces, la idea de los últimos cambios que están haciendo de por ahí cargarlos a algún archivo en computadora, bueno, nada, vamos teniendo un respaldo de los registros de las cosas que entran en internet y bueno, eso se está haciendo un poquito más, lo estamos poniendo un poquito más en práctica en este poquito tiempo que lo venimos implementando, está funcionando, pero nos queda mucho. Bien, y les pregunto, sobre el sistema de trazabilidad, ¿cada institución tiene el propio? Supongo que habrá sistemas y operativos de trazabilidad, ¿no? Como sistemas que uno entra en la computadora y lo hizo una aplicación, por ejemplo, un programa. Eso lo pregunto a todos, porque por ahí... A nosotros ya lo han venido a ofrecer, bueno, desde la directiva no han aceptado por ahora, pero son empresas que se dedican a eso. Han venido por lo menos 2 o 3 empresas que se dedican a eso y por costo-beneficio no han querido aceptar. Pero sí hay un sistema en el que se rigen todos. Bueno, si ustedes conocen cómo, sí o sí ustedes tienen que conocer más o menos cómo funciona ese sistema si van a hablar de ese sistema. Si no, pueden hablar de estos cambios, aunque sea la digitalización de esa trazabilidad, de cómo cambia un acta de empresa, esta cosa que todavía seguimos haciendo en todos lados, a el acta digital. Acá, por ejemplo, en el ISPI, la asistencia. Se me ocurre como ejemplo parecido. Cómo cambiaba ustedes, porque son virtuales y yo siempre como que subía una planilla, pero en las presenciales yo llenaba una hoja, encima yo soy medio desprolija. La llenaba y después alguien se tenía que revisar y yo lo tenía que pasar a algún lado, esa asistencia. Y medio que quedaba todo en la nada. En cambio, virtual era más fácil porque yo pasaba en un Excel. Y ahora hay un Excel que es el que pueden ver ustedes para la asistencia. Y hay un doble control, ¿no? Yo me olvidé de alguien o no me di cuenta y puse ausente en vez de presente porque apreté mal el botón. Y usted me dice, no, profe, pero yo estaba. Y hay un doble control. Bueno, esa digitalización sirve, ¿no? Para un control de los alumnos, de quién va, quién no. Aunque parezca algo menor para ustedes. En ese sentido, hay mucha diferencia con la planillita o con el libro de temas manual, que quedaba en la nada. No puede haber un registro. Entonces, acá no modifica tanto, pero en la trazabilidad yo supongo que cambia mucho en ese papel que yo anoto las cosas que después no tengo manera de hacer una revisión de eso, no tengo manera de recolectar datos con eso. Entonces ya a un paso, aunque no noten todo en un papel, a un Excel ya hay un gran cambio. Pueden hablar de esos cambios también, si les interesa. Sí les diría como que piensen en una institución que conozcan más o menos la vida, cómo funciona. Gracias, profe. Ahí lo charlamos. Sí, charlenlo sobre todo para que no les sea tan complejo esta idea de pensar sobre algo que nunca trabajaron, porque el sistema de trazabilidad por ahí lo hablan en clase, se lo explicaron, a algún compañero le pueden preguntar, pero por ahí es medio averiguar sobre cosas que para hacer como la base, que todavía no saben. Me interesa, a mí lo de la trazabilidad me parece algo que yo siempre le digo, pero cuando pasó lo del fentanilo, lo primero que pensaba era eso de la trazabilidad, cómo no había una trazabilidad que permita sacarlo enseguida de circulación y evitar todo lo que pasó, porque fueron meses y meses en que se ve viendo casos. Cuando uno piensa, desde afuera uno pensaría, pero esto como no tiene un número de lote en el que puedan hacer la trazabilidad, que viene todo el mismo laboratorio, que fue toda la misma tanda. Como que hay muchas cosas que en la práctica, en nuestra mente parecerían como re lógicas y en la práctica no se hacen. Y podrían evitar muchos problemas. Entonces es interesante también ver cómo se hacen. Y también pensar en esto, un sistema de trazabilidad, un sistema operativo, un programa, también tiene los costos del que vende ese programa y el mantenimiento de ese programa, porque no es que se paga una sola vez. Entonces también tienen que poder afrontar los costos quien lo hace. Y por ahí un intermedio es la digitalización. Entonces, si está bien hecho, ¿cómo podemos reemplazar con la digitalización ese programa?
Eso también es quizás es esto que hizo el ISPE. Yo en otra institución hay un programa en donde yo cargo la asistencia y el alumno puede ver si se la puse o no, y acá ustedes lo pueden ver con la planilla, ¿no? Sin necesidad de tener ese programa. Entonces hay algunos términos intermedios también, ¿no? Bien, bueno. Me gusta a mí el tema. Búsquenle una vueltita de rosca, insisto, porque todo estaría bien, todas las opciones que charlamos, para que a ustedes les sea más fácil conocer la institución y el sistema. Me gusta. Bueno, Gracias, profe. no, de nada. Me gusta. Yo a veces me quedo pensando con ustedes qué podemos hacer para resolver esto, como, porque me parecen interesantes y quiero que puedan hacer ese tema que les gusta. Bien, bueno. ¿Qué más puedo adelantar algo? Bien, los que no pudieron adelantar es porque no tuvieron tiempo o porque hay algo que no entienden. A mí también, para que no queden una semana más por ahí con esas dudas. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, nosotros con Richard todavía estamos con el tema de elegir. Habíamos planteado la clase anterior el tema del transporte de ortopedias ya estériles, Sí. pero nos estaría costando formular la pregunta, porque tiene que ser que abarque, por ejemplo, en nuestra institución. Sí, 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 el transporte sería, lo de ustedes terciarizaba también, si mal no recuerdo, ¿no? Claro, muy pocas veces terciarizamos, pero puede pasar la situación esa. Sí, 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 sí. Entonces es una institución que sirve para ese análisis. Siempre piensen en esa delimitación lo que les sirve a ustedes, porque muchas veces el ámbito puede ser un lugar más grande, es una ciudad o un pueblo. Yo siempre digo que si van a elegir Rosario es muy inabarcable. Para empezar una investigación siempre hay que empezar con algo más chiquito. Pero si es incluso la de Débora, que es una zona rural, podríamos hablar de la zona rural de alrededor y estaría igual de bien que hablar de esa institución. ¿Por qué? Porque tienen las mismas características y me contaba la clase pasada que también lo más cercano, como un hospital más cercano, más grande, era lejísimo de todos esos lugares. Entonces, en el momento en que hay incluso varios pueblos, ciudades chiquititas que comparten las mismas características, hasta puedo hablar de una región. Pero si yo hablo de Rosario, incluso si hablo de las centrales de esterilización de los hospitales públicos o privados de Rosario, lo quiero separar, ya es un montón. Y hay muchas diferencias. Lo puedo hacer, pero es más inabarcable. Entonces, con una institución, por ahí resuelvo ese problema, que es que yo también pienso esto para que les sirva el año que viene cuando quieran investigar. Seguramente ustedes van a investigar sobre sus instituciones, sobre donde hicieron la práctica. Entonces, ya buscar algo de esa manera, ¿no? Bien, repiensen esa pregunta. Una vez que tengan la pregunta, piensen en esto de los objetivos. Si no nos salen los objetivos, esto es para todos. Pensemos en nuestra hipótesis, ¿no? Cuando pensamos en nuestra hipótesis, nosotros lo que hacemos es esto de ya tener una respuesta probable. ¿Qué pasa con este problema? Bueno, puede pasar A, B o C. Entonces ahí ya tengo mis objetivos específicos también muchas veces. Disculpa que la moleste, Sí, lo interrumpa. Nosotros, por ejemplo, a través de la experiencia hemos tenido que, por ejemplo, esterilizar a otros hospitales, a otras instituciones, por ahí se le rompió el equipo esterilizador y tuvimos que esterilizarlo. Generalmente, para otras ortopedias o hospitales es
tenemos, o sea, si es posible no esterilizarlo por el tema de que por ahí lo que planteaba Yamila, el traslado, o si llega bien la ortopedia, en el caso, por ejemplo, del tiempo que acá en la ciudad nosotros corre mucho viento, o por ahí en el tiempo de invierno, hay lluvia con viento y la garantía de la esterilidad o que llegue el material como salió de la institución. Bien. Y ahí, según con lo que dice Richard, una pregunta sería, puede ser, como para abarcar eso, eh, como qué tan seguro es terciarizar la esterilización, Em, o eso abarca ya mucho igual. no, pero entiendo dónde van, Ujú. pero hay que cambiar como la redacción, porque si Sí, ponemos sí. qué tan seguro, es como, no hay una respuesta específica que yo pueda dar. Ujú. Entonces, en vez de pensar en qué tan seguro, piensen en, bueno, esto que decían, bueno, ¿qué da esa seguridad? Entonces vayamos por ahí, ¿no? Por esos factores que tienen que eh, cumplir. Y ahí Ujú. podemos verificar si se cumplen esos factores, por ejemplo, como una opción. En el servicio nuestro tratamos de que el material vaya con toda la seguridad posible. Por ejemplo, si es un material pesado, que tenga una buena base de apoyo, en el caso que, qué sé yo, el vehículo, la persona lo lleve en algo y qué sé yo, que baja la escalera y todas esas cosas que con un simple golpe no se rompa el paquete y todas esas cosas, más que nada. Bien, bueno, pueden hacer algo sino descriptivo. Describir eh, estos factores que aseguran la seguridad de esos elementos de ortopedia cuando tercerizan. Lo que no podemos tratar de medir es qué tan seguro, porque eso es ¿cómo sería una respuesta? Si yo les pido la hipótesis. Si yo tengo que responder eso, sería poco seguro, muy seguro, y ya nos vamos de un conocimiento. Yo no puedo decir es muy seguro algo. En todo caso, yo tendría que poner un porcentaje y ahí tendría que medir, que sería Bueno, medio complicado. en la institución nuestra, profe, cuando entregamos el material de ortopedia, quirófano, nosotros lo llevamos con un libro a donde ellos certifican que el material salió bien, que no salió mojado, que no está roto, o que esté bien rotulado, todas esas cosas. O sea, que ellos lo reciben bien la caja o el material empauchado o empaquetado, que llegue bien a su destino. Ahí Bien, nosotros certificamos y la persona que lo recibió lo firma y después cualquier cosa dentro de la cirugía, que se yo, ellos avisan o cuando abren la caja, ahí más todavía nosotros colocamos un testigo químico donde se certifica que la esterilidad llegó. O sea, sí, pero imagínense esta pregunta que yo les hago. ¿Ustedes podrían contestar qué tan estéril es un material? Eh, No, Porque el material está estéril o no. claro. ¿Es sí o no? Claro, sí o no. Entonces, esto también, ¿qué tan seguro llega el material? Yo entiendo dónde van, buscan una manera de redactarlo en donde pueda ser o más descriptivo, describir todo eso que me cuentan, ese traslado que en algunas instituciones no pasa, entonces digamos, podemos saber más de la vida de estas instituciones. Puedo medir el porcentaje, pero quedaría medio quizás corto, medir el porcentaje de cajas, si hay pocas que quedan estériles, podría ser eso que mantiene la esterilidad, podría ser eso parte de la investigación, de esa descripción. la certificación nuestra de la esterilidad de la caja o del material que sale de nuestro servicio son los testigos. El testigo impreso, el testigo químico, la temperatura del equipo queda bien, se le hace una diagnosticidad, también el equipo de óxido, que es muy minucioso el trabajo que se le hace para que se pueda certificar esa esterilidad del material, aparte de los testigos que se coloca también en biológico. Bien.
Pero si ustedes quieren llegar, saber si llegan esas condiciones, podemos medir cuántos llegan en condiciones, cuántos no, pero no podemos ir en qué tan en condiciones llega, ¿se entiende? Profe, cuando usted dice formular una pregunta más descriptiva. No, ¿Qué como sería? opción, esto que me están contando ustedes, sí, no todas las centrales de esterilización tienen esto de que trabajan para si es de un sanatorio, un hospital, trabajan para ellos y tercerizan. Pueden describir, como objetivo general, describir cómo funciona esta tercerización, ya que por ahí no es común. Generalmente o hay una central que es toda tercerizada o sea, que trabaja por fuera y va llevando a diferentes lugares, o trabaja en el mismo hospital, por ejemplo. Entonces puede ser un estudio de nivel de investigación más descriptivo. O pueden querer evaluar esas condiciones de seguridad también. Más en lo último, más explicativo. Las dos cosas son válidas. Piensen que con toda esa información que tienen ahí, qué pregunta le hacen y cuando responda la pregunta tiene que ser precisa. Entonces no puedo decir qué es mejor, qué es peor, qué tan seguro es, porque eso no es que esté mal la idea, pero cuando las redactamos no queda preciso. O nos quedamos ahí en valoraciones. Lo que nosotros tenemos que poder hacer es medirlo de última. O sea, a nosotros lo que nos estaría faltando es una pregunta que tenga la respuesta para iniciar la investigación. Claro, la respuesta sería una hipótesis. Ujú. En este caso, todavía no la respuesta, porque la respuesta final va a ser recién la conclusión de la investigación. Pero para que la respuesta tenga validez para empezar, para que la pregunta, perdón, tenga validez, la respuesta no tiene que ser ni sí ni no tiene que tener valoraciones y tiene que ser precisa. Por eso no podemos decir qué tan, no sé, seguro es algo. Podemos preguntarnos sobre las condiciones de seguridad y describirlas, por ejemplo. Podemos preguntarnos sobre el porcentaje, como cosas más chiquitas, de cajas que llegan con los indicadores de esterilización completos, ¿no? Que todo funciona. Podemos preguntarnos muchas cosas sobre eso, entonces tenemos que redactarla de tal manera que cuando yo le responda tenga un nuevo conocimiento científico. Ahí piensen en esa hipótesis. Bueno, gracias, profe. De nada. Como consejo, todos los que les cuesta ir tienen que hacer ahí por ahí girito en su pregunta de investigación, es eso, ya piénsenla con la hipótesis. Y si la hipótesis también tenga sentido, que pueda ser un conocimiento científico. Yo creo que todo esto es, no sé si lo más difícil, pero el qué. Como es la base, yo sí o sí tengo que tener este primer escalón bien, digamos, que después me ayuda a hacer el resto. Porque yo me pregunto qué tan seguro es algo y después ya no voy a poder hacer mi hipótesis, porque me voy a dar cuenta que cuando la quiero responder en forma de respuesta completa como en la primaria, que yo siempre digo que en la primaria nos preguntábamos cómo está el día y nosotros no podíamos decir, no sé, soleado. El día está soleado. Entonces piensen en la hipótesis empezando así no nos equivocamos, porque muchas veces contestamos otra cosa. Y ahí también vamos a ver si la respuesta es posible o no. Bien, ¿alguien puede avanzar más? Sí, Cintia. Hola, profe, buenas tardes. Acá sigo con mi montacargas. Sí. Bueno, digamos, la pregunta ya la teníamos de la clase pasada, ¿no? Sí. Por reformas en el edilicio, ¿cómo afecta las funciones de los técnicos de esterilización el trabajar con un solo montacargas? En Clínica Monte Grande, Buenos Aires, enero 2026. Yo lo que pude sacar como objetivo general es analizar el impacto operativo y de seguridad del montacargas en la central. Y después como objetivos específicos, fui tratando de medir con la tabla de las palabras que usted nos dio la clase pasada,
y me surgió uno, no sé si está bien. Por ejemplo, medir el incremento en el tiempo del ciclo, o sea, la recepción y entrega del material a la central. Sí. Otro objetivo, evaluar los riesgos biológicos y físicos del personal de la central. Y como último, diseñar un protocolo eventual para el cuidado del personal técnico que recibe el material. Bien. Empiezo atrás para adelante, que es lo que más me acuerdo. Diseñar, ya no Un sería. protocolo eventual. ¿Por qué? Porque yo para diseñar un protocolo tengo que ver si en todo caso hay un riesgo o no, y hasta que no termine la investigación, no sé si hay un riesgo o no. Entonces, diseñar, hacer estrategias, diseñar protocolos, mejorar algo, no son objetivos de investigación, esto para todos. ¿Por qué? Obviamente yo investigo porque quiero mejorar algo, pero no es parte de la investigación en sí, lo hago cuando ya terminó la investigación. Entonces, no es un objetivo de investigación y tampoco obtengo un conocimiento. Siempre que yo leo el objetivo, cuando termine, tengo que tener un nuevo conocimiento. Si yo mido los tiempos, esos tiempos es un nuevo conocimiento. Yo tengo un dato que antes no tenía. Si hago el Bárbaro. diseño, me tengo que sentar a escribir algo a través de esos datos que obtuve. Entonces, diseñar no. Y ahora sí, empecé por el último como para ya descartarlo. Voy arriba. Recuerda la pregunta y el primer. Evaluar los riesgos biológicos y físicos del personal al recibir el material en la central. Bien, recordame, pregunta y el objetivo general. Analizar el impacto operativo y de seguridad del montacargas en la central de esterilización. Pero si pensamos la pregunta, no era así. Léeme de nuevo la pregunta. La pregunta era, ¿cómo afecta a las funciones de los técnicos de esterilización trabajar con un solo montacargas? Bien, entonces el objetivo general sí o sí tiene que ser, por ejemplo, si vas a analizar eso, las funciones De los técnicos. Claro, es casi igual, tengo que elegir bien el verbo. ¿Y por qué tengo que elegir bien el verbo? Porque ese verbo me tiene que decir en qué nivel se ubica. Si yo voy a analizar algo que puede ser más abarcativo, ¿no? Está bien, esto no es, después podemos cambiar uno o el otro. Pero si yo quiero hacer algo como más descriptivo, ver cómo afecta algo, si lo quiero hacer más descriptivo, no voy a evaluar eso. ¿Por qué? Porque evaluar yo le tengo que poner una medición. Entonces, mi consejo es que repienses en lo general. El primero está bien, voy a medir los tiempos, ahí es algo directo, un dato directo. Y el segundo, los riesgos. Pero yo me quedaría también en algo más descriptivo, en esas columnas. ¿Por qué? Porque si yo evalúo, y esto tenemos para todos, piensen que evaluar, ¿quién evalúa? Una docente a sus alumnos. Entonces, para eso yo no describo qué pasa con mis alumnos, ni cuento cuántos conocimientos se van. No digo, tiene 3 conocimientos y este tiene 4. Yo tengo que, y que esto se llama rúbrica, evaluar muchas cosas de ustedes. Primero, en diferentes categorías, de conocimiento, de participación, de trabajo en grupo, de comprensión de consignas. Y esas rúbricas tienen diferentes puntos. Si la rúbrica, por ejemplo, de participación en clase, del 0 al, 4 sería no participa en clase. Del 4 a 6 sería participa solamente cuando se le pregunta algo. Del 6 al 8 sería participa regularmente en clase, por ejemplo. Y del 8 al 10 participa en todas las clases aportando algo valioso a esa puesta en común, debate o esa temática. Por ejemplo, como para hacer una rúbrica, y yo hice ahí una evaluación sobre un solo aspecto.
Entonces le puse números. Evaluar es medio complejo por eso, porque yo tengo que, en vez de describir, en vez de contar qué está pasando, o decir, no sé, identificar qué riesgos pueden tener, yo tengo que ponerles un puntaje. Profe, definir los riesgos que afecta a los técnicos de esterilización. Sí, puede ser. Definir, cambiaría un poco a, porque vos no querés, cuando decimos definiciones, definir es una definición. Quizás vos querés más, ¿qué querés hacer con eso? Medir los riesgos. Sí, medir tiempo es fácil, porque yo digo son 10 minutos o 15. Pero medir riesgo, ¿cómo medimos? Físicos, al Ahí estrés se somete el personal. Bien, ahí es más de una caracterización, una descripción, una identificación. Entonces, más cercano a definir, por ahí sería esos verbos, identificar, conocer. Pero si ya queremos medir algo que no es con tiempo, es más complejo. Yo puedo medir las inasistencias, ahí sería re fácil. Pero si yo quiero medir el nivel. Los riesgos físicos y psicológicos al que se somete el personal. Muy bien. ¿Cuál era el verbo? Definir. Definir, como verbo yo entiendo dónde va, pero definir yo tengo que hacer una definición. Es cuando todavía no sé qué riesgo, entonces yo los voy a definir. Por ejemplo, si yo quiero definir las consecuencias de la inteligencia artificial en los procesos cognitivos. No existe una definición todavía, puedo inventarme una palabra para eso, porque todavía no sabemos a un niño de 10 años cómo le afecta. Entonces voy a inventar quizás un término para eso, pero vos ya sabés, lo que querés saber es cuáles son. Claro, definir los riesgos, por ejemplo. Claro, no, toda la parte 100, lo que ahí habría que cambiar es el verbo definir, porque definir es, yo voy a poner una nueva definición en el diccionario, por eso, un nuevo concepto que todavía no existe. Pero que querés vos decir, este es el primer riesgo que veo. Consecuencias de los riesgos. Sí. Conocer ya sería porque vos vas a ver cuáles son. Yo para que en esto, ya que tenemos tiempo, que no quede un verbo ahí medio descolocado y si ustedes quieren seguir, yo entiendo dónde vas con definir, pero justamente definir sería como conceptualizar y no lo vamos a hacer acá. Pero está bien, me gusta. Busca entonces como un tercer... Describir los riesgos. También, si quieres hacer algo más profundo, yo siempre digo como verbos ahí para conocer e identificar cuando yo quiero decir son estos. Son dos verbos que nos sirven siempre. Y si yo quiero hacer algo más profundo, describir no sirve. Medir no sirve si es algo que yo pueda medir fácilmente, en centímetros, en minutos. Si no, si es una sensación, un sentimiento, lo quiero medir, ahí ya me meto en otra cosa. Puedo describir las sensaciones, pero si las quiero medir, le tengo que poner un puntaje, un número, porque yo mido números. Entonces es más complejo. Piensen en eso, ¿qué hago cuando yo hago el verbo? ¿Viste? Como para usarlos bien. Si mido el tiempo, ahí sí. Si cuantifico algo numérico, ahí sí. Y pensá en ese último, entonces, ¿qué vas a agregar? Podés pensar vos recién decías riesgos psicológicos y físicos. Sí. Si no querés averiguar por más nada, podés separar esos dos y si no, además de los riesgos hacia físicos y psicológicos y además del tiempo, ¿qué otra cosa pensás que puede... Y a la desinfección estricta, porque sí o sí una recibe el material sucia con elementos de protección personal y otra persona tiene que limpiar el montacargas. Bueno, puede ser. Es uno mismo para todo, recibimos lo sucio contaminado y entregamos lo estéril. Bien. En ese mismo. Puede ser entonces algo que tenga que ver con yo pongo conocer como algo muy amplio, después vos fíjate con la desinfección, con la limpieza de ese material y de ese montacargas. Puede ser. Bárbaro, profe, ya está más Bien. encaminado. Sí. Si no escribí
la hipótesis y ahí por ahí te sale también más redondito. Después los verbos yo los ayudo porque por ahí para que terminar de redondear eso que quieren hacer. Pero están bien. Bueno, gracias, profe. De nada. Bien, yo les repito mucho lo de evaluar con el ejemplo de un docente para... lo podemos hacer, pero es lo más complejo. Siempre empecemos por eso, conocer una situación, identificar, describirla, analizarla, como mucho que ahí la vemos desde varias perspectivas, pero ya evaluar algo o medir algo o conocer el nivel. Cuando dicen el nivel, bueno, le tenemos que poner diferentes niveles a la situación. Entonces, por ahí es más complejo. Se puede hacer, pero para hacer nuestra primera investigación, nuestro primer proyecto, vamos ahí, por ahí con verbos que son como más, no sé cómo decirlo, menos abstractos. Cuando algo es más abstracto, yo tengo que medir algo que no tiene ya de por sí números, como el tiempo, o como los centímetros, ya esos parámetros los tengo que poner yo. Y ahí cuando yo les diga, bueno, ¿y con qué parámetros lo evalúan? Cuando llegue esa parte del cómo, por ahí es todo como un dolor de cabeza. Por eso yo ya se los voy como tratando de pensar en otro lado, así nos evitamos eso, ya que tenemos poquito tiempo y la podemos llevar por algo como más descriptivo, más exploratorio incluso. Bien, me gusta cómo vamos adelantando todo. ¿Alguien más tiene un adelanto que contarnos o una pregunta? Profe, Sí. te hago una consulta. Nosotros tenemos lo del video, que no sé si está bien. Nosotros pusimos en los objetivos porque es crucial la limpieza inmediata o sea, de los equipos, ¿no? Después pusimos qué pasos incluyen el reprocesamiento adecuado, qué agentes químicos se utilizan. Y después como específico, que lo estamos viendo, o sea, más o menos lo armamos así, ¿no? ¿Cómo se verifica la eficacia del proceso? ¿Qué productos se utilizan para la desinfección? ¿Y cuáles son los riesgos de un mal reprocesamiento? Bien. No sé si estará. Ahí son todas como, nosotros tenemos el problema de investigación que sí es una pregunta que abarca, digamos, todo ese problema. Pero después los objetivos siempre son ya enunciados que empiezan con un verbo, ya no son preguntas. Y ese verbo me ayuda ahí a seguir delimitándolo. Entonces, utilicen esas preguntas para pensar en esos enunciados. Como consejo, que por las preguntas están ahí como, creo, como encaminadas, piensen, ustedes tenían que pensar, si mal no me acuerdo, en la pregunta, tenían que reescribir, bueno, la pregunta problema, el objetivo general que va a ser uno solo, que va a ser casi igual a esa pregunta problema, y bueno, 3 específicos. Déjenlo, no piensen mucho más para que no sea tan complejo, porque generalmente decimos que más objetivos específicos son para, o sea, investigaciones más de posgrado, doctorados. Entonces piensen en esa pregunta que abarca todo, el objetivo general también, voy a elegir el verbo que más me ayuda a describir qué voy a hacer, si voy a describir esa situación, si voy de nuevo a identificar algo en esa situación, si voy a analizarla, si voy a evaluarla, aunque yo después diga que no, pero me lo pongo de ejemplo, y 3 objetivos específicos. Esas preguntas me ayudan porque ustedes dicen, bueno, puede venir de este lado digamos, puede venir por este lado, puede venir por los elementos, quiero medir las consecuencias, o quiero saber las consecuencias, mejor dicho. Entonces, depende de la pregunta que englobe todo, los 3 objetivos específicos que voy a tener. Si yo me pregunto por qué, ya las consecuencias no me las voy a preguntar. Queda para otra investigación. Si me preguntan como pregunta global, Okay. Las causas, por ejemplo, ya las dejamos para otra investigación, así no es causas y consecuencias, que siempre es, de nuevo, como más complejo.
Ok, genial, profe, gracias. De nada. La próxima clase tráigame ahí la pregunta, que yo creo que ustedes, esperen, que lo voy a leer de acá. Ustedes ya, porque planteaban dos preguntas que yo les había dicho, que por ejemplo quedarse con las causas. Creo que le dije lo mismo, miren, ya me repito a mí misma. Quedarse, por ejemplo, con una, o con las causas o las consecuencias. Sí, sí. Bien. Bueno, ahí denle una vueltita de rosca con eso. Una vez que se hacen la pregunta, yo me pregunto por qué hay fallas en la esterilización de los equipos de videoendoscopía. Ustedes habían dicho rotación de personal y falta de capacitación. La hipótesis ya medio que la tenían, entonces, bueno, un objetivo podría ser, bueno, ver eso. Si hay falta de capacitación, otro objetivo puede ser. Si hay mucha rotación, en eso que habían pensado. Listo, profe, gracias. De nada, y no se olviden de delimitarlo, que eso no me acuerdo si me lo dijeron recién. No. También, delimítenlo en alguna institución yo recomiendo siempre institución, así también es más fácil de pensar la investigación, en una que conozcan. Genial. Dale. Bien, ¿alguna pregunta más que algún equipo que haya avanzado y quiere preguntarme? Bien, bueno, yo la asistencia la pasé ahí con los que estaban acá presentes, que estuvieron la mayoría de la clase presente, que recién la fui pasando con ustedes, ¿sí? Para así, por más de que no hayan tenido algún avance, que eso es como puedan ir haciéndolo, aunque sea estuvieron toda la clase presente, ahí los vi, me comentaron. ¿Sí, Richard? Profe, consulta, hace rato había escuchado que no era recomendable colocar en un protocolo interno. ¿Cómo, perdón?